Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, profe, gracias. Mm, ya estoy calificando los exámenes. Yo creo que esta misma semana ya les tengo las notas por allá a final de semana. Entonces, estén pendientes. ¿Listo? Eh, a ver. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos eh, empezado este tema, ¿no? Este tema que es un tema nuevo, en donde vamos a trabajar con unos tipos de mezclas que... Así aquí. Entonces, donde vamos a trabajar con unos tipos de mezclas en donde tenemos la posible condensación de uno de sus componentes, en este caso, las mezclas de gases con vapor de agua, ¿sí? O particularmente de aire con vapor de agua. Habíamos visto en la clase pasada, pues, las aplicaciones, ¿no? Y habíamos empezado a estudiar algunos de sus comportamientos. Habíamos dicho que generalmente, cuando el vapor de agua está en mezcla con el aire, generalmente ese vapor de agua está en unas proporciones bastante pequeñas, lo cual hace que su presión parcial sea muy bajita, ¿sí? Y al ser su presión parcial muy bajita, lo que resultaba era en que podíamos asumir que ese vapor se comportaba como un gas ideal, ¿sí? Y que al ser un gas ideal, pues que su entalpía permanece constante y únicamente es dependiente de la temperatura. Bueno, eh, yo no sé por qué. Un segundo, es que creo que tengo aquí perdida una hojita. A ver, aquí. Aquí está correcto. Se me perdió una hoja. Bueno, entonces, entonces hoy lo que vamos a continuar es a seguir explorando algunas de las propiedades de mezcla, ¿sí? De este tipo de mezcla. Y es una de esas propiedades que generalmente hemos escuchado, eh, de pronto ya la hemos trabajado en algún momento. Y es esa propiedad que tiene que ver con um, que tiene que ver con, espera, aquí ya sé qué fue lo que me faltó de mencionar de la clase pasada. Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos dicho eh, que, les coloco acá. Entonces, en la clase pasada nosotros habíamos dicho el, que este vapor en la mezcla con agua, en la mezcla con aire generalmente estaba a muy bajita presión, ¿sí? Y eso resultaba en que el vapor se consideraba un gas ideal. ¿Listo? Eso lo habíamos dicho acá. Ese gas ideal generalmente, bueno, en las propiedades de gases ideales habíamos visto que la entalpía en gases ideales es constante, ¿sí? Y que por lo tanto habíamos dicho que la entalpía para cualquier valor de presión y temperatura que nosotros tengamos era equivalente a la entalpía del gas saturado al valor de temperatura. ¿Listo? Ok. Entonces, pensemos en lo siguiente. En las tablas ¿de qué? De, si ustedes van a las tablas del libro de Sengel, se van a dar cuenta que la entalpía tiene como referencia, ¿sí? Si ustedes van a las tablas de entalpía, van a encontrar que la referencia de las entalpías para el agua, ¿no? Es cuando está en la condición de líquido saturado, ¿sí? Cuando está en la condición de líquido saturado a la temperatura del punto triple. ¿Sí? Por favor, revisen y se darán cuenta. ¿Sí? Entonces, es que vamos a definir una ecuación aquí importante también. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entalpía de referencia, vamos a colocar acá, la o más bien así, el estado de referencia
el estado de referencia para las entalpías es el estado del líquido saturado en el punto triple. Si ustedes se dan cuenta, la entalpía del líquido saturado a 0,01 grados, que es el punto triple, es igual a 0,001. ¿Listo? Esa es la entalpía de referencia. Nuevamente, recordemos que las entalpías siempre se determinan como variaciones. Entonces, es necesario establecer un valor hipotético para definir el cero. Entonces, en el libro, en la mayoría de los libros está definido en esta condición de el líquido saturado para a la temperatura del punto triple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se deduce de aquí, no? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si nosotros a este valor de temperatura, que supongamos que es una temperatura por aquí abajo, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, que sea una línea de temperaturas por aquí. A ver, vamos a colocarla por acá, el punto triple, 0,01 grado, ¿sí? Entonces, a 0,01 grado, ah, si nuestra entalpía es 0 aquí, ¿sí? ¿Cuál es el valor de entalpía de aquí hasta acá? ¿Cómo era que denominábamos a toda esta entalpía? HG, ¿no? La HFG, ¿no? Sí, pero como es cero. Bueno, Entonces, correcto. Entonces, si estamos en el punto triple, el HFG va a ser casi que igual a HG, ¿no? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Entonces, toda esta entalpía que yo tengo acá, a ver, todo este valor de entalpía que yo tengo acá, vamos a colocarlo de pronto aquí así, es igual a HFG en el punto triple, 0,01 grados. ¿Listo? Ese valor, si lo sacamos de tablas, nos da lo siguiente. HFG 2509. Pueden verificar ese valor, ¿no? 2509 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Ok. Y fijémonos que, por ejemplo, si nosotros planteamos que aquí va a haber un calentamiento hasta una temperatura cualquiera, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, presentamos un calentamiento desde este punto, desde este HG, hasta un valor por acá, ¿sí? Por ejemplo, hasta un valor de 25, nosotros vamos a tener aquí un calentamiento sensible, ¿no? Y ese calentamiento, ese calentamiento sensible, no tiene sentido. Esa variación de la energía sensible produce un calentamiento, ¿no? Y ese calentamiento, pues, me produce efectivamente una variación de la entalpía, ¿sí? Entonces, yo podría ese calentamiento, ¿sí? Presentarlo como un delta H, que es igual a un CP por un delta T, ¿no? Entonces, lo que en la literatura se ha, digamos, definido, ¿no? Es que existe una forma, digamos, analítica, es decir, existe mediante una ecuación la aproximación del valor de entalpía a un valor de temperatura cualquiera, ¿sí? En lugar de uno tener que ir a buscarlo de esta forma, en tablas, yo podría llegar a una aproximación de lo que sería la entalpía en un punto cualquiera, ¿sí? ¿Cómo se define esa entalpía? Entonces, la van a definir, entonces, de la siguiente forma. Entonces, la entalpía, lo vamos a colocar aquí. A ver, vamos a colocar esto por acá.
Entonces lo define más o menos así. La entalpía del vapor de agua, ¿sí? A una temperatura y presión que es equivalente a la entalpía del gas, se puede aproximar a la entalpía, a esta entalpía que tenemos aquí, la entalpía HFG. Entonces, coloquemos aquí. Esta sería la entalpía del gas a un valor de temperatura. ¿Listo? Sería igual a HFG en la condición del punto triple más un delta de entalpías desde el punto triple hasta la temperatura que yo tenga. ¿Sí? Es decir, un delta de entalpías desde el punto triple hasta la temperatura que yo tenga. Entonces sería un H a la temperatura menos un HG en la temperatura del punto triple. ¿Listo? Entonces, esto que yo tengo acá, lo puedo sustituir por esto que tengo aquí, ¿no? Entonces me va a quedar algo más o menos de la siguiente manera. HFG en el punto triple más un CP que multiplica un diferencial de temperaturas. De esta es la temperatura de referencia o la temperatura del punto triple. ¿Listo? En la literatura, pues este valor de CP, como ese valor de CP varía según este delta que tengamos acá, entonces lo que encontraron es que el valor de CP que se acomoda de la manera más adecuada a los datos experimentales es cuando el CP es 1.82. ¿Listo? Normalmente en la literatura hemos encontrado que ese CP, si nosotros vamos y buscamos el CP del aire, vamos a encontrar que el CP del aire es más o menos 1.87, ¿no? Que es lo que habíamos dicho aquí. Perdón, del vapor de agua. ¿Sí? Vamos por ejemplo, allá a las tablas de termodinámica, en tablas A2, y vamos a ver que para el agua, si nos fijamos para el vapor de agua a 300 Kelvin, en la tabla A2A, aparece un valor de CP de 1.87. ¿Sí? Si vamos a la tabla... Ok. Bueno, pero fíjense que ese 1.87 únicamente lo tenemos para esa temperatura. Entonces, lo que les decía. Vamos a ver. ¿Alguien tiene por ahí IES? ¿Me podrían hacer un cálculo ahí de una propiedad? Determínenme el calor específico a presión constante del agua a una temperatura de 25 grados. A ver cuánto da. No, 25 grados va a dar casi lo mismo. 330. Bueno, El calor específico, profe. sí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Podría repetir, profe? A 25 grados para el vapor de agua. Listo. No, yo creo que debe dar muy cerca a 1.87 también. Pero entonces, bueno, vamos a colocar aquí Profe, creo que me pide presión también. ah, colóquele, a ver, colóquele una presión bajita, colóquele, ah, a ver, no sé, colóquele 3 kilopascales por ahí. Tal vez. Ok. Vale. Mm, Entonces usted le coloca la presión, él inmediatamente, 3 kilopascales. sí, Bajito. Listo. lo asume como gas ideal. Profe, pues me da como 1,886. 1.88, bueno, Sí. ok. Entonces fíjense, lo que, aquí coloquemos también aproximado, ¿sí?
Entonces, lo que se plantea en la mayoría de los libros de termodinámica cuando se trabaja esta área para determinar la entalpía del vapor de agua es lo siguiente, es que esa entalpía de vapor de agua se puede determinar de la siguiente forma. Yo podría determinar una entalpía desde un punto por acá, o sea, si nosotros partimos de la entalpía de referencia que es en el punto triple, ¿sí? Esta es mi referencia, este es mi cero de entalpías, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es más o menos lo siguiente. Yo puedo, la entalpía para cualquier estado que yo tenga, que son estas entalpías de aquí, que son constantes, yo la podría determinar como esta entalpía, que es la entalpía de calor latente, de evaporación ¿del qué? Es la entalpía de evaporación en las condiciones del punto triple, ¿sí? Entonces, aquí tengo cero entalpías, entonces aquí tengo un valor de entalpías hasta el punto del vapor saturado. Y después yo tengo un aumento de la entalpía hasta una temperatura que sea, ¿sí? Como la entalpía en cualquiera de estos puntos es la misma, ¿sí? Entonces, yo podría simplemente plantear que la entalpía en cualquier estado que yo tenga aquí es aproximadamente igual a la entalpía de vaporización en las condiciones del punto triple más un aumento de la entalpía sensible. No sé si quedó claro. O sea, es como si yo calculara la entalpía en esta línea de referencia de 0,01 grados, ¿sí? Que este es el valor cero de entalpía. Entonces, aquí tengo una entalpía de aquí hasta acá. Y después tengo una entalpía de aquí, por ejemplo, hasta este punto, siguiendo esta línea de presión constante acá, ¿sí? Esta sería la línea de presión de saturación a 0,01 kilopascal, a 0,01 grado, perdón. ¿Listo? Entonces, si yo después calculo la entalpía desde este punto, que es el punto de vapor saturado, hasta una temperatura cualquiera, ¿sí? Eh, yo podría llegar a esta expresión que les decía, ¿no? Y como la entalpía aquí en cualquier punto que yo determine sobre esta línea de presiones es equivalente a la entalpía del vapor saturado, porque en esta región es gas ideal, ¿sí? Entonces, por eso es que se puede determinar también de esta manera como, eh, como decirlo, alternativa, ¿no? En lugar de pronto, si usted quiere tener un valor aproximado de lo que sería la entalpía en un estado, en lugar de ir a buscarlo en tablas, pues lo podríamos sacar así de manera un poco más rápida, pero aproximado, ¿no? Entonces, fijémonos aquí en algo. Entonces, lo que han sacado de digamos que la mejor aproximación para los resultados que están tabulados es asumiendo que este CP asuma un valor de 1.82, ¿sí? 1.82 kilojulios por kilogramo Kelvin o kilogramo Celsius. Da lo mismo, ¿no? Porque está multiplicando un delta. Entonces, este delta va a ser el mismo en Celsius o va a ser lo mismo en Kelvin. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Normalmente se expresa en Kelvin, ¿no? Pero yo lo puedo expresar en Celsius también. Y ya vamos a mirar por qué lo vamos a expresar en Celsius. Porque, recordemos, todos los deltas, ah, este delta en grados Celsius es igual al mismo delta en Kelvin, ¿no? Pero entonces, ¿por qué va a ser útil colocarlo en Celsius? Porque nosotros sabemos que esta temperatura de referencia es cero, ¿sí? Entonces, como esta temperatura de referencia es cero, esta temperatura de referencia es 0 grados Celsius o 0,01 grados Celsius. Entonces, básicamente me va a quedar que la entalpía en cualquier valor TP es aproximadamente igual a la entalpía FG en la condición del punto triple más un CP por la temperatura esta, ¿no? Y esto quedaría que es igual a 2500,9 kilojulios por kilogramo, que multiplica, perdón, más 1.82 kilojulios por kilogramo Celsius, que multiplica a un valor de temperatura en Celsius. Y esta sería una ecuación alternativa para determinar
las entalpías en la condición de vapor a baja presiones, cuando nosotros podemos considerar que se comporta como un gas ideal. ¿Listo? Entonces, hagamos una prueba. Por ejemplo, digamos que queremos determinar la presión de la temperatura, la entalpía a una... Vamos a hacer la prueba aquí. Y vamos a determinarlo de dos maneras. Determinemos la entalpía para el vapor de agua a una temperatura de 18 grados. ¿Sí? Entonces, en tablas, ¿cuánto daría a 18 grados? Recordemos que se vuelve independiente de la presión, ¿no? Por lo que estamos en bajas, al estar a bajas presiones es un gas ideal y la entalpía únicamente es dependiente de la temperatura. Entonces, esta entalpía se puede aproximar, o bueno, sí, es exactamente, sí, se puede aproximar, o es casi igual a la entalpía del vapor saturado. A 18 grados. Entonces, ¿cuánto da en tablas esa entalpía? A 18 grados. Entalpía de saturación del vapor. Profe, no está, pero hay más o menos 15, da Ahora, entonces, 2.500. ¿alguna que esté? ¿Cuál está? La Ahí de, está. la de 15 15, listo. Entonces, ¿cuánto es la de 15? y la de 20. La de 20 es la que más se la asimila. ¿20? 20 grados centígrados. Ah, no, es la de 15. ¿Cuánto es la de 15? La De entalpía. 15, 2.528. 1528 kilojulios por kilogramo. Entonces, ahí estamos hablando de la tabla A4, ¿no? Señor, Ok, del libro de Senel. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo con esta ecuación, ¿cuánto nos daría? H2O, 15 grados, es aproximadamente igual a 2509, 2500,9, más 1.82 por 18. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría esa operación? Profe, ¿es 2500, qué? 2500,9. Y aquí A mí nosotros, me da 2533.66. 2533,66. ¿Listo? Entonces, si nosotros calculáramos ahí un porcentaje de error, eso nos daría un porcentaje de error bastante pequeño. ¿Cuánto daría el porcentaje de error ahí? Si lo determináramos. Entonces, este menos este sobre este. Ah, perdón, es 15, ¿no? Perdón. No es 18, es 15. Entonces con 15 da 2528.2. Bueno, un error despreciable, coloquémoslo, porque ni siquiera lo vamos a cuantificar, da el mismo valor. Error despreciable. ¿Listo? Entonces, son dos metodologías que tendrían ustedes disponibles para determinar la entalpía de, el vapor
en una mezcla de aire-vapor, puesto que estaríamos trabajando a bajas presiones. Y por lo tanto, se puede aproximar mediante este cálculo que tenemos aquí, ¿sí? 1.82, digamos, es el apropiado para el rango de temperaturas que estamos trabajando, que es el rango de temperaturas. Entonces, método aproximado, siempre y cuando estemos en el rango de temperaturas de 0, perdón, de menos 10, ¿qué? No, de... Bueno, es que este depende de cuál es el rango de temperaturas que estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, ahí sería... A ver, 127 creo que era. 127. Ok, sí. Entonces, en el rango de temperaturas de menos 10 a 50 grados, funciona muy, muy, muy bien esta aproximación, ¿vale? ¿Listo? Entonces, en este rango, que es el rango de temperaturas que yo les había dicho, que era el comúnmente encontrado para estas aplicaciones, la aproximación dada por esta ecuación es bastante acertada. ¿Listo? Bueno, eso es lo que nos faltaba entonces para hablar un poco de las entalpías. Yo les había dicho aquí que las entalpías generalmente se pueden expresar multiplicados por un delta T, tanto en Kelvin como en grados Celsius, ¿sí? Pero normalmente lo vamos a hacer con un delta T en grados Celsius porque vamos a partir siempre del valor 0, ¿sí? De referencia. Normalmente nosotros teníamos esto acá. Bueno, aquí en el caso del aire, la temperatura de referencia teníamos ahí 273 Kelvin. Bueno, ese delta T en Celsius siempre va a dar el mismo delta T en grados, ¿no? Entonces, pues ahorita que hagamos algunas pruebas, algunos cálculos, vamos a darnos cuenta de la facilidad de utilizar todo en grados Celsius. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de la humedad, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros estamos hablando de mezclas aire, a ver, cuando tenemos mezclas vapor de agua más aire seco. Yo les había dicho que el aire seco tiene una composición, digamos, bastante estable, ¿no? Entonces, composición constante. Y este tiene una composición variable. Entonces, debido a esa diferencia en el comportamiento de la composición, nosotros necesitamos establecer una propiedad, ¿sí? Es necesario establecer una propiedad que relacione la proporción de vapor de agua presente en la mezcla. Entonces aquí aparecen básicamente dos alternativas, ¿sí? A la primera la vamos a denominar una humedad específica, ¿listo? Lo vamos a colocar aquí, una humedad específica. Entonces, bueno, vamos a recordar aquí que entonces vamos a tener nuestras moléculas aquí de aire, ¿sí? Y en esas moléculas de aire nosotros vamos a tener
el vapor, ¿no? Entonces vamos a colocar las moléculas aquí en azul y vamos a colocar el vapor pero en negro y las moléculas de vapor en azul. ¿Listo? Entonces yo les había dicho que como el vapor aquí está a bajas presiones, entonces la presión de mezcla siempre va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, que sería la presión del aire seco más la presión del vapor de agua. ¿Listo? Ok. Entonces, la primera alternativa que aparece para determinar perdón, sí, una específica. Vamos a colocar aquí. A esta humedad específica también se le denomina absoluta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que busca determinar esta humedad? Entonces, establece la relación entre la masa de aire, pero entre la masa de vapor y la masa de aire, ¿cierto? Entonces, está descrita por la letra W, ¿sí? Y lo que me relaciona es la masa de vapor sobre la masa de aire seco, ¿sí? Entonces, es una relación entre la masa de vapor presente en el aire, en el aire atmosférico, pues. Entonces, es una relación entre la masa de vapor y el aire, pero el aire seco, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Obviamente, esto queda en las unidades de kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, ok, si nosotros entonces, nosotros sabemos que aquí aplica esto, ¿no? Aquí aplica esta ecuación. Y esta ecuación aplica en particular por lo que esto es una mezcla de gases ideales, ¿no? Aquí sabemos que esto es una mezcla de gases ideales. Y por tanto, como es una mezcla de gases ideales, deben satisfacer la ecuación P por B igual a M por R por T. ¿Listo? O vamos a expresarlo mejor de la siguiente manera. Vamos a decir que esto es igual a... No, sí, así, correcto. ¿Sí? Entonces, si nosotros aquí despejamos las masas, entonces vamos a decir que la masa del componente I es equivalente a la presión por el volumen sobre R sub I por la temperatura. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos una mezcla de esos componentes, pues esta mezcla va a estar a una temperatura, ¿sí? Y tiene un determinado volumen de mezcla, ¿no? Entonces aquí tenemos, en un volumen que nosotros tengamos determinado, nosotros tenemos un volumen definido y una temperatura definida. ¿Listo? La presión sí va a ser la presión parcial de cada componente. Entonces, si nosotros sustituimos esta M sub I que tengo acá, nos queda lo siguiente aquí. Entonces aquí nos queda la presión de vapor por el volumen del vapor sobre el R del vapor sobre la temperatura del vapor. Y abajo nos queda la presión del aire por el volumen del aire sobre el R del aire por la temperatura del aire. Entonces, como les decía, tanto el aire como el vapor comparten el mismo volumen y comparten la misma temperatura. Entonces, al final nos queda que el W es equivalente a tener una relación de presiones multiplicada por una relación de las constantes, ¿no? Entonces aquí tenemos RA sobre RB que multiplica, entonces vamos a colocar RA
sobre RB, que multiplica a la presión de B sobre la presión de A. Entonces, ¿me podrían decir cuáles son los valores de esas constantes en las tablas? Entonces, vamos a buscar en tablas cuál es el valor de la constante RA y cuál es la constante RB. Entonces, sería, bueno, ustedes saben que eso es igual a la constante universal dividido sobre, bueno, lo podríamos también sustituir aquí diciendo que esto es igual a la constante universal dividido sobre la masa molar, ¿no? También puede ser así. Y las constantes universales se cancelan y me queda únicamente una relación de masas molares. También lo podemos hacer así, para que quede más fácil. Las masas molares es más fácil de conocerlas, ¿no? Es decir, yo esto lo puedo sustituir por la constante universal sobre la masa molar del aire sobre la constante universal sobre la masa molar del vapor multiplicado por la presión de vapor sobre la presión de aire. Entonces al final me queda que W, bueno, sigamos aquí desarrollando esto, es igual a la masa de vapor, masa molar del vapor sobre la masa molar del aire multiplicado por la presión de vapor sobre la presión de aire. Entonces estas masas sí las podemos sacar fácilmente. Nosotros sabemos que la masa molar del vapor es aproximadamente 18 kilogramos por kilomol, ¿sí? Y la masa molar del aire, con todos sus componentes, es igual a 28,97 kilogramos por kilomol. ¿Cuánto da esa diferencia? MB sobre MA. ¿0 punto qué? ¿18 sobre 28,97? 0,621, profe. 0,621. ¿21 qué? ¿Ah? 0.6213. 3. Bueno, de pronto por lo que aquí no estoy colocando todos los decimales del este, pero normalmente lo van a encontrar en los libros como 622. ¿Listo? Que multiplica a la presión de vapor sobre la presión de aire. ¿Listo? Y normalmente uno siempre busca expresar esta ecuación en función de la presión del vapor. ¿Sí? Entonces, para expresarlo en función de la presión del vapor, es decir, no dejarlo en función de la presión del vapor y la presión de aire, sino dejar únicamente en función de la presión del vapor. Entonces lo que hacemos es que decimos que W, recordemos que la presión del aire yo la puedo relacionar con la presión del vapor con esta ecuación. ¿Sí? La presión del aire es igual a la presión de mezcla menos la presión de vapor. Entonces nosotros tendríamos aquí que W es igual a 0,622 que multiplica a la presión de vapor, coloquemos esto así muy bien, sobre la presión de mezcla menos la presión de vapor, ¿sí? Que sería la presión del aire, ¿no? Y con esto nos queda la ecuación que más utilizaremos nosotros para determinar la humedad relativa. Como vemos, es función de la presión de vapor en la mezcla. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un proceso donde la presión de vapor sea constante, nosotros ya inmediatamente sabemos que en ese proceso la humedad es constante. A menos de que cambie la presión de mezcla, ¿no? Si cambia la presión de mezcla, pues obviamente también va a cambiar la humedad relativa. Pero generalmente esta presión de mezcla permanece constante. ¿Listo? Porque generalmente esta presión de mezcla es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica siempre pues la consideramos que es una atmósfera, ¿no? Bueno, puede variar si cambiamos de ciudad, ¿no? Pues ahí cambia necesariamente la presión de vapor. Pero bueno,
Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces vamos a continuar. Esta humedad me está relacionando la masa de aire, perdón, la masa de vapor sobre la masa de aire seco. Sin embargo, esta no es, digamos, existe otra forma de expresar la humedad que me da más información, digamos, de lo que se refiere al confort, ¿sí? Y es la que nosotros utilizamos en eh, por ejemplo, cuando usted dice, uy, el ambiente está muy húmedo, está haciendo mucho bochorno, uno no habla de este tipo de humedad, ¿sí? Uno no habla de la humedad específica, sino habla de otra humedad, que es la humedad relativa. Entonces, ya vamos a explicar qué es eso. Entonces, la humedad relativa. Entonces, vamos a hacer aquí un análisis de lo que sucedía aquí en este caso. ¿Se acuerdan de esto que yo les decía aquí? ¿Se acuerdan que yo les decía que, bueno, que nos imagináramos que en este tanque yo tengo aire seco, ¿cierto? Y que ese aire seco yo lo voy a empezar a pulverizar pequeñas proporciones de vapor de agua, ¿sí? ¿Qué era lo que qué era lo que iba a ocurrir eventualmente? ¿Ah? ¿Qué es lo que iba a ocurrir eventualmente con ese sistema? Si yo le seguía inyectando pequeñas proporciones de vapor, Se iba a saturar. se iba a saturar, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que aquí nosotros hacemos la primera pulverización que estamos en esta condición de aquí, ¿sí? Entonces, imaginémonos que este es nuestro estado 1, ¿sí? En este estado 1 nosotros tenemos una masa de vapor que todavía no me ha saturado el sistema, ¿sí? Pero si yo sigo suministrándole más y más y más y más, voy a llegar aquí a un estado final en donde yo voy a tener la máxima cantidad de masa que este sistema me puede aguantar. Y a esa masa la llamamos la masa mg, que, bueno, porque estamos aquí en el punto del vapor saturado, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros una masa de vapor en donde no alcanza a saturar el aire, ¿sí? Y aquí sí tenemos la cantidad de masa que me satura el aire seco. Entonces, básicamente, cuando hablamos de humedad relativa, estamos comparando estas dos cantidades de masa, ¿sí? Aquí, con esta cantidad de masa, ¿sí? La cantidad de masa que yo adicioné aquí en una primera ocasión me dejó el sistema en estas condiciones, ¿sí? Es decir, el sistema todavía me aguanta un poco más de presión de vapor, ¿sí? Porque recordemos que cuando yo adiciono masa, estoy adicionando presión de vapor en la mezcla, ¿no? Entonces, en la medida en que aumenta la presión de vapor en la mezcla, en la medida en que aumenta la presión de vapor en la mezcla, pues nos vamos acercando al punto de saturación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me relaciona al final la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa relaciona, eh, relaciona la, eh, la masa de vapor en el aire comparada con la masa de vapor necesaria para saturar eh, entonces, más bien así. Relaciona la masa de vapor de aire comparada con la masa de vapor necesaria para saturar el sistema a la misma temperatura.
o comparada con la máxima, o comparada con la máxima masa de vapor que puede contener el sistema a la misma temperatura, que es lo que yo les decía aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos una cantidad de masa de vapor a una temperatura, ¿sí? Inicialmente, ¿no? Entonces, ya listo, hice una pequeña aspersión y con esa pequeña aspersión yo sé que aquí hay una presión de vapor que era de 0,5 kilopascales, ¿listo? Si yo adiciono una segunda aspersión, ya la presión aumenta hasta este punto y aumenta hasta este punto y llega a un punto donde empieza ya a condensarse, en donde tenemos la presión máxima que puede este sistema contener de vapor. Y esa presión máxima de vapor está relacionada con una masa de vapor máxima que puede contener ese sistema. Entonces, básicamente, si lo expresamos en ecuación, es como si nosotros dijéramos, bueno, la humedad relativa se define mediante esta letra, ¿sí? Aquí estoy utilizando, entonces lo definimos por la letra phi. Y entonces lo que nos mide es la masa de vapor en una condición sobre la masa de vapor en la condición de saturación a la misma temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Si nosotros sustituimos esto por lo que estábamos haciendo ahorita también, ¿no? Que era... coloquémoslo aquí. Esto al final queda en unidades de kilogramos de vapor. Kilogramos de vapor de agua. Sobre kilogramos de vapor de agua. ¿Listo? Entonces, solo que este es el vapor de agua en la condición de saturación. Entonces, bueno, si nosotros sustituimos por la ecuación de estado, entonces nos queda que esto es igual a, bueno, MB va a ser igual a la presión de vapor por el volumen de vapor sobre el R del vapor sobre la temperatura del vapor. Y aquí, este G es la presión de vapor, pero en la condición de saturación, ¿sí? Por el volumen del vapor sobre R sobre la temperatura. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí todo se me cancela porque todos tienen la misma condición de temperatura, el mismo R de vapor, el mismo volumen. Y me queda entonces que estamos relacionando la presión de vapor en un determinado sistema comparada con la presión de vapor en la condición de saturación. ¿Listo? A una determinada temperatura. Voy a reescribir esto acá. Entonces tenemos que phi es igual a P sobre presión de saturación a una determinada temperatura. Vamos a hacer ahí el ejercicio con las que teníamos ahorita allá atrás, ¿sí? Entonces, usualmente se expresa en porcentajes. ¿Listo? Entonces uno habla de presión relativa del 80% o del 50% y así en adelante, ¿no? Entonces, se expresa en porcentaje, es decir, de 0 a 100% o de 0 a 1. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien de expresarla, pero uno suele expresarla más en porcentajes. Como nos damos cuenta, esta humedad relativa está en función de la presión de vapor y de la presión de saturación. Bueno. Entonces, si volvemos aquí al diagrama que yo les había planteado, ¿sí? Quiero que me digan cuál es la humedad relativa en este estado de aquí. ¿Sí? Entonces, en 1, ¿cuál sería la humedad relativa en 1? Según lo que yo les acabé de plantear. 100%. En 1. 1 es este punto de aquí. Recordemos que 100% sería en la condición saturada.
¿sí? Que es donde tenemos la máxima. Es decir, fijémonos aquí, nuevamente. Ay, perdón. Se me fue. Entonces, ¿cuándo daría esto 100%? Cuando la presión de vapor y la de saturación son iguales. Cuando la presión de vapor sea igual a la presión de saturación, ¿no? Entonces, en la medida en que yo vaya suministrando masa en un sistema, pues su presión de vapor va aumentando, ¿sí? Hasta que la presión de vapor llegue a la presión de saturación a esa temperatura, yo tengo la condición de saturación. Entonces, aquí en este caso, recuerden que yo me muevo en la condición de saturación cuando me desplazo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fijémonos que aquí tenemos diferentes presiones, ¿no? Entonces, inicialmente yo hago una primera aspersión y tengo una presión de 0,5, ¿sí? Considerando que aquí la presión de este sistema sea de 100 kilopascales, ¿no? Entonces, si yo sigo haciendo aspersiones de vapor de agua, la presión de vapor en la mezcla aumenta porque hay una mayor cantidad de masa de vapor en esa mezcla. Entonces, nos empezamos a desplazar hacia la izquierda. Cuando la presión de vapor alcanza la condición de saturación, yo llego a este punto mg que coloqué aquí, ¿no? O sea, cuando la masa de vapor llega a la condición de que ya no puede el sistema contener más vapor en forma gaseosa, pues está en la condición de inminencia a condensarse. Entonces, en esta condición decimos que el sistema está saturado. Entonces, en este punto, ¿cuál va a ser la humedad en este punto acá? ¿100%? 100%, porque la presión de vapor alcanzó la presión de saturación para esta temperatura de 25 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la humedad relativa en esta condición 1 cuando yo tengo a 0,5 kilopascales y 25 grados? Entonces, aquí, humedad relativa a 25 grados y 0,5 kilopascales. Entonces, digamos que voy a escribir esto ya en el otro lado para que aquí no me quede, digamos, entonces, fijémonos, vamos a decir aquí un ejemplo. Vamos a colocar aquí lo que les estaba diciendo ahorita. Bueno, entonces vamos a colocar aquí. ¿Cuál sería la humedad relativa? Entonces, humedad relativa para un sistema que está a 25 grados y una presión de vapor de 0,5 kilopascales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que... entonces, si me dicen que la presión de vapor es de 105 kilopascales, entonces vamos a colocar aquí. Esto es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación a 25 grados. ¿Listo? Entonces, la presión de vapor es 0,5 kilopascales. ¿Y cuál es la presión de saturación a 25 grados? Pues, si no, 3.16, que era esta de aquí, ¿no? 3.16. 3.16 kilopascales. Entonces, ¿cuánto sería la humedad relativa en esa condición? A 0,15. Sería 15,82%. 15,8%. ¿Eso es una presión baja o una presión alta? En términos de confort. ¿Qué creen? Baja, ¿no? Es una presión muy bajita, ¿sí? Generalmente pero es una humedad muy bajita. Generalmente cuando la humedad se baja del 20%, empiezan a aparecer alertas en las ciudades, ¿no? Normalmente todas las ciudades tienen sistemas meteorológicos que miden las condiciones del ambiente, ¿no?
Bueno, no todas, ¿no? Eso depende de qué tan desarrollada esté la ciudad. Pero digamos, las ciudades en desarrollo o desarrolladas, todas tienen sistemas o unidades de control meteorológico que van haciendo captura de medidas de diferentes parámetros. Uno de los parámetros más utilizados es la humedad, ¿sí? Y la humedad sirve para indicar, por ejemplo, si la humedad está muy bajita, ya está haciendo mucho sol, existen altos riesgos de incendio, ¿sí? Y eso a nivel, digamos, ambiental, ¿no? Pero a nivel de salud, bajas humedades relativas implican, por ejemplo, que el sistema está demasiado seco, ¿sí? Y al estar demasiado seco, eh, recuerde que nosotros, el cuerpo humano está permanentemente emitiendo vapor de agua, ¿no? Bueno, o por ejemplo, si usted está haciendo alguna actividad física, usted suda como un mecanismo de refrigeración. Y ese sudor se evapora si las condiciones del ambiente lo facilitan. Ahora, si el ambiente está muy seco, esa evaporación va a ser muy rápida. Y por eso es que uno siente que la piel está seca, ¿sí? Porque la pequeña cantidad de vapor que uno está permanentemente sudando se está evaporando muy rápidamente. Y ahí es donde uno ve que la piel, que por ejemplo si usted se pasa la uña en el brazo o algo así, le queda así como más blanco o más claro el tono, la tonalidad de la piel por lo que está muy seco, ¿sí? Otro resultado muy común de cuando el ambiente está seco es que se le secan todo lo que son las mucosas, ¿no? La boca, la nariz, los ojos. ah, y por eso es que, por ejemplo, en ciudades muy secas le toca a usted utilizar manteca de cacao o algún tipo de humectante en los labios, ¿sí? Para que no se le empiecen a quebrar. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ah, confort humano, ¿sí? Normalmente las humedades, digamos, apropiadas para el confort humano es cuando estamos hablando si no estoy mal, es entre el 40 al 60% de humedad, ¿sí? Es como el rango de humedades más cómodas para el confort humano. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Más adelante volvemos a esta parte de confort humano y, y, y desarrollamos un poco más esa idea. Bueno, entonces, fijémonos que aquí tenemos dos ecuaciones para dos tipos de humedades. Entonces, tenemos la humedad absoluta, que me mide la proporción de masa de vapor con la masa de aire, ¿sí? Y tenemos aquí una humedad relativa, que me mide la proporción de masa de aire comparada con la masa de aire máxima que me puede aguantar, pero que me mide la proporción de masa de vapor comparada con la masa de vapor máxima que puede resistir un sistema en la condición de saturación. ¿Listo? Entonces, fijémonos aquí algo también importantísimo de esto. Vamos a tomar esa misma presión de vapor de 0,5, ¿sí? Y vamos a determinar aquí esa humedad relativa a 0,5. Entonces, humedad relativa a 0,5 kilopascales de presión de vapor y 25 grados. Considerando que la presión de mezcla, que es la presión atmosférica, sean 100 kilopascales. Entonces me quedaría esto 0,622 multiplicado por 0,5 sobre 100 kilopascales, que es la presión atmosférica, menos 0,5 kilopascales, que es la presión de vapor. ¿Cuánto daría eso?
Profe, a mí me dio 0,0031. 0032. 31, sí. 31. Fijémonos que esto es kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, fíjese que es una cantidad muy pequeña de una comparada con la otra, ¿no? Estamos hablando de una milésima parte. Se necesita una milésima parte ahí bueno, en esta condición que tenemos aquí, estamos diciendo que la cantidad de masa de vapor que hay en esa mezcla es 3 milésimas, no, se dirían 3 milésimas, sí, 3 milésimas, ¿no? Ah, lo que quiero mostrar acá es que generalmente nosotros tenemos cantidades de vapor muy, muy pequeñas en términos de masa comparadas con la masa de aire seco en el ambiente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuánto sería esta humedad en la condición de saturación, ¿sí? Entonces, a 25 grados con la humedad saturada, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que ¿cuál era la presión de saturación a 25 grados? 3,16. 3,16. Entonces, aquí por 3,16 vamos a mirar cuánta sería la cantidad de masa máxima que yo necesitaría colocar en el aire para que el aire estuviera completamente saturado. Y vamos a mirar que comparada con la masa de aire es una cantidad muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta sería la masa de vapor que necesitaríamos para saturar todo el aire con agua? ¿Cuánto daría esa humedad? 0,02. ¿0,2 cerrado? Sí, 0,26, más o menos. Bueno, kilogramos de H2O por kilogramo de aire seco. Entonces, fíjese lo siguiente. Se necesitan 20 gramos, ¿sí? Aquí estamos hablando de 0,020, o sea, 20 gramos. Se necesitan 20 gramos de agua para saturar 1 kilogramo de aire seco, ¿sí? Ahora, 1 kilogramo de aire seco en términos de volumen es muchísimo, ¿no? Sería 1 metro cúbico, ¿no? 1 metro cúbico, más o menos, a condiciones ambientales. ¿Cuánto es que es la densidad del aire? Es 1, ¿no? Sí, profe. Es 1. Entonces estaríamos hablando que es efectivamente, ¿no? Un metro cúbico que es todo sí, lo que ocupa un tanque de agua de esos de las casas, ¿sí? Ocupa 1 kilogramo de aire, ¿no? O sea, 1 kilogramo ocupa ese metro cúbico. Ahora, para saturar ese kilogramo de aire, necesitamos 20 gramos de agua. 20 gramos de agua, estamos hablando de gotas, ¿sí? Entonces, generalmente es una proporción muy pequeñita de agua la que hay que colocar en el aire para que el aire esté saturado en su totalidad, ¿sí? Entonces, eso es importante para que sepan que la proporción, siempre que ustedes hagan cálculos de estas humedades, tengan mucho cuidado de que les dé un valor aquí muy grande, ¿no? ¿Sí? O sea, siempre dar un valor muy pequeñito. Entonces, si les dan un valor muy grande, puede ser que ustedes tengan algún error en sus cálculos, ¿sí? Entonces, siempre es importante que ustedes tengan eso claro. Se necesita una cantidad muy, muy pequeña de agua para saturar el ambiente, saturar un ambiente de aire seco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces nosotros también podemos deducir de estas dos ecuaciones unas ecuaciones combinadas, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos aquí, combinando las ecuaciones, de humedad
relativo y absoluto, tenemos dos puntos. Entonces tenemos que planteemos primero la humedad absoluta en función de la humedad relativa. Entonces tenemos que la humedad absoluta, si está de acá, es igual a 0,622 multiplicado por la presión de vapor sobre la presión de la mezcla menos la presión de vapor. Pero la presión de vapor, ¿cómo la podemos expresar en función de la humedad relativa? Entonces, la presión de vapor es equivalente a la humedad relativa multiplicada por la presión de saturación. ¿Listo? Entonces, yo puedo expresar esto de la siguiente manera. La humedad relativa multiplicada por la presión de saturación a la temperatura que se esté trabajando. ¿Sí? Y aquí, humedad relativa por la presión de saturación a la temperatura que se esté evaluando. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de expresar esa relación entre humedades. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, si a mí me dicen que un ambiente tiene una presión relativa, si tiene una humedad relativa de tanto y estamos a una determinada temperatura, ¿sí? Yo de ahí puedo sacar la humedad absoluta. ¿Mm? Sabiendo que la presión del ambiente es de una atmósfera o de la presión que sea, ¿no? Bueno, y si nosotros hacemos aquí un juego ahí matemático para despejar y esto le voy a pedir que lo hagan en la casa, ¿no? Deduzcan, ¿sí? Despejen de aquí esta humedad relativa, ¿no? Entonces, si ustedes despejan de aquí la humedad relativa, les va a quedar que esto es igual a la humedad absoluta multiplicada por la presión de saturación, ¿no? Sobre sobre 0,622 más el W que multiplica a la presión. A ver. ¿Sí quedó correcto? La presión sobre la presión de saturación. La presión aquí sería la humedad. Aquí sobre la presión de saturación. Y aquí es presión de vapor. ¿Por qué me confundí aquí? A ver. No, mira, es que aquí sucede. De arriba no sería. Este pasa para acá, multiplica, lo pasa para allá. Ese sería Quedaría este más este y aquí P pues de la mezcla, ¿no? P de mezcla, correcto. Sí. P de mezcla. Ajá. P de mezcla. Ajá, está correcto. Listo. Entonces, ahora sí estaríamos nosotros definiendo una ecuación de la humedad relativa en función de la humedad absoluta. ¿Listo? Tenemos aquí las dos ecuaciones que podemos utilizar para ese fin. Ok. ¿Listo? A ver qué más hay por aquí para mencionar. Aquí ya empezamos a hablar de las entalpías. Listo. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que es el tema de temperatura de rocío, con el cual yo creo que terminamos la clase de hoy,
vamos a hablar un poco sobre lo que son las entalpías de la mezcla, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí. Entalpía de la mezcla aire-vapor de agua. ¿Listo? Entonces, básicamente, recordemos cómo eran las entalpías de una mezcla. Entonces, si nosotros decimos que la entalpía de mezcla es esto, nosotros decimos que esto es igual a la sumatoria de M sub I por la entalpía de cada componente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos esto para cada uno de los componentes, nosotros vamos a tener que sería la masa de aire multiplicado por la entalpía del aire más la masa de vapor multiplicado por la entalpía de vapor. ¿Listo? Ahora, recordemos que existe uno de los componentes que es muy estable, ¿no? ¿Cuál de los dos componentes es el que es estable? O sea, el que siempre está en la misma proporción. ¿Sí? O sea, ¿cuál de esos componentes es el que no varía en el tiempo? En términos de composición de mezcla. Nosotros habíamos dicho que el aire seco tiene una composición muy estable en el ambiente, ¿no? Y que el que generalmente cambia es la proporción de vapor de agua en la mezcla. Entonces, lo que se suele hacer aquí es que se va a expresar, ¿sí? Entonces, debido a que la cantidad de aire seco en la atmósfera permanece constante, como les decía, ¿no? O sea, la cantidad de aire seco en la atmósfera siempre va a ser la misma. Lo único que varía es la cantidad de vapor de agua presente en esa mezcla con el aire seco. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros expresamos siempre esta entalpía de mezcla en función de la masa de aire, ¿sí? Entonces, generalmente esta entalpía de mezcla se expresa como una H minúscula, que sería entalpía de mezcla sobre masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, cuando colocamos H minúscula, estamos hablando de la entalpía de mezcla por unidad de masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, esto está aquí en kilojulios, que son valores totales de energía, ¿sí? Y aquí estamos escribiendo en kilojulios por masa de aire seco. Entonces, al ser dividido por masa de aire seco, pues divido cada uno de estos por masa de aire seco, entonces me queda que esta es la entalpía del aire seco más masa de vapor sobre la masa de aire que multiplica la entalpía del vapor. Nosotros habíamos dicho que la relación entre la masa de vapor y la masa de aire era ¿qué? ¿Era qué? La relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. ¿Cómo era que definíamos esa relación? ¿Te acuerdas, profe? La relación de masa de vapor sobre masa de aire seco. Sería W, profe, la humedad W. absoluta. La humedad absoluta, ¿no? Entonces es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Entonces aquí nos queda que esta entalpía es igual a la entalpía del aire más W multiplicado por la entalpía del vapor. ¿Listo? Y a eso es lo que denominamos una entalpía de mezcla. ¿Sí? Pero recordemos que esta entalpía de mezcla tiene las siguientes unidades. Tiene unidades de kilojulios, es decir, unidades de energía, pero por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Entonces, esa es como la forma más adecuada de colocar entalpías de este tipo de mezcla. Nuevamente,
por el motivo de que el aire seco tiene una composición muy estable en la atmósfera. Entonces se suele despejar y dejar únicamente en función del aire seco. Esa entalpía de mezcla. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros estemos hablando de la entalpía de una mezcla de vapor con aire, sabemos que esa entalpía es igual, la entalpía de mezcla es igual a la entalpía del aire seco más la humedad absoluta multiplicada por la entalpía del vapor. ¿Listo? Y eso me quedan unidades de kilojulios por kilogramo de aire seco. Después yo puedo eventualmente multiplicar por la cantidad de aire seco que está circulando a través de ese sistema y ¿y qué? Y con eso pues yo determinaría la energía total necesaria para, no sé, un proceso. Eso más adelante lo miraremos cuando veamos sistemas de aire acondicionado y todo esto. Bueno, entonces, aquí recordemos que esta masa de vapor, esta entalpía de vapor, ¿sí? Nosotros la podemos aproximar ¿a qué? Entonces, vamos a colocar aquí. Debido a que el vapor se comporta como gas ideal, entonces la entalpía del vapor es aproximadamente ¿qué? Entonces, la entalpía del vapor a una presión y una temperatura es aproximadamente igual ¿a qué? A la entalpía del vapor saturado a una temperatura. Al mismo valor de temperatura. ¿Listo? Que es lo que miramos allá en la clase pasada con las líneas amarillas que yo les había dibujado en el diagrama. ¿Sí de acuerdo, no? Bueno, ¿hay alguna pregunta con relación a esto de los volúmenes, perdón, de las humedades? Este es como, yo creo que uno de los temas más importantes de este bloque. ¿Sí? Entonces, váyanse familiarizando con esos temas, ¿sí? Esta humedad relativa es la que uno trabaja siempre cuando está, por ejemplo, cuando ustedes van allá y miran el tiempo, la humedad que les aparece siempre es la humedad relativa, ¿sí? Porque es una humedad que me compara una condición de masa en el ambiente de vapor sobre la masa máxima que ese ambiente puede soportar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una humedad del 100%, quiere decir que el ambiente está casi que saturado, ¿sí? Cuando la humedad es del 100%, que es lo que ocurre en algunas ciudades así, por ejemplo, generalmente en las ciudades selváticas, ¿sí? Generalmente ocurre eso, ¿no? Al haber tanta vegetación, hay una altísima humedad en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese ambiente ya no puede absorber más agua, ¿sí? Y por eso es que uno cuando suda, uno no se refrigera, y tampoco uno se seca, sino que uno se siente despegachento, porque uno se va secando es muy, muy lentamente, porque el ambiente ya está saturado, ¿sí? Bueno, eso lo miramos más adelante cuando veamos confort. Vamos a tratar de terminar la clase con este tema, que es la temperatura del punto de rocío. Ustedes saben qué es eso, ¿no? O por lo menos lo habrán visto en su día a día. ¿Qué es el rocío?
¿Mm? Me parece el vapor de agua que se condensa cuando baja la temperatura. Listo. Entonces, es lo que sucede cuando se baja la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las madrugadas o en las noches? ¿Sí? Por ejemplo, si el ambiente estuvo muy húmedo durante el día y la temperatura cae en la noche, ¿sí? Eso hace que se precipite una cantidad de agua en forma de condensación, ¿sí? Y esa condensación es lo que produce que en las mañanas el pasto amanezca mojado, ¿sí? O que los carros aparezcan también como si hubiera llovido, pero en realidad nunca llovió. Lo que sucedió fue que el agua que había en el ambiente se depositó en forma de condensado. Entonces, eh, vamos a pensar lo siguiente. Supongamos que, ah, supongamos que el ambiente, vamos a decir algo, vamos a decir que a las 6 de la tarde, en un día cualquiera, la temperatura era de 27 grados, o coloquémoslo, a ver, coloquémoslo más fácil, coloquémoslo que sean 25 grados, ah, y que a esos 25 grados había una humedad relativa del 80%. ¿Listo? Entonces quiero que me digan en el diagrama dónde estamos, aquí en el diagrama del vapor, sí, el diagrama HS para el agua. Entonces, si estamos a 25 grados, entonces estamos aquí sobre la línea de 25. ¿Correcto? Entonces aquí estamos a 25 grados. ¿Sí? Y nos dicen que estamos a una humedad relativa del 80%. Nosotros sabemos que si estuviéramos en este punto, ¿tendríamos cuánto de humedad relativa? 100%. 100% de humedad relativa, ¿no? Pero como tenemos 80%, quiere decir que estamos en algún punto por acá. Voy a exagerar, ¿sí? Para separar estos dos puntos. Supongamos que aquí tenemos 80%. ¿Listo? Entonces aquí tenemos humedad relativa del 80%. Bueno, entonces aquí nosotros habíamos dicho que, ¿cuánta es la presión acá? 3 punto ¿qué? 16 kilopascales, ¿no? 16. Y si tenemos humedad relativa aquí del 80%, ¿cuánto será la presión acá? Sobre esta línea. 2,52. 2,52 kilopascales. Supongo que ese cálculo lo hizo haciendo esto, ¿no? Presión de vapor igual a esto multiplicado por la presión de saturación, ¿no? ¿Verdad? Eso fue lo que hizo, Sí. ¿no? Listo, correcto. Entonces, vamos a presentar el siguiente caso. Tenemos a las 6 de la tarde estas condiciones. Indíquenme en el diagrama qué sucedería si cae la temperatura en la madrugada o en la noche a 18 grados. ¿Sí? Tenemos 25 grados a las 6 de la tarde y vamos a mirar qué sucede si la temperatura cae hasta 18 grados en la noche. Entonces, pensemos en lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos aquí un sistema cerrado que es nuestro ambiente, ¿cierto? En este ambiente tengo una mezcla de gases, ¿sí? ¿Qué va a suceder si esa mezcla de gases disminuyo su temperatura? ¿Sus presiones parciales se ven afectadas? ¿Qué creen ustedes? Recordemos que la presión atmosférica es 100 kilopascales y es una presión que es prácticamente permanente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si cae la temperatura? Entonces, lo que sucede en ese caso es que en el momento en el que cae la temperatura,
nosotros nos empezamos a desplazar sobre esta línea. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí en azul. ¿Sí? Entonces, cuando cae la temperatura, lo que hacemos es que nosotros, esta presión el agua empieza a moverse sobre esta línea de presiones. ¿Sí? Porque a 80 kilopascales, en estas condiciones que yo tenía a las 6 de la tarde, yo tenía una presión de vapor de 2,52 kilopascales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo hago un enfriamiento? Pues que esta presión de vapor se va a mantener, porque la presión atmosférica siempre va a ser la misma. ¿Sí? O sea, en la noche la presión atmosférica no se cae a 90 kilopascales. Siempre va a ser la misma la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago ese enfriamiento, ¿sí? Entonces lo que yo hago es que me empiezo a aproximar hacia el punto de saturación, que es la línea negra, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer el enfriamiento, me empiezo a aproximar a este punto. ¿Sí? ¿Cuál es la humedad relativa en este punto? 100% también. ¿Sí? Todos los puntos sobre esta línea de saturación están diciéndome que tenemos una humedad relativa del 100%. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 80%. Entonces, nos estamos aproximando aquí al 100%, siguiendo una línea isobárica, ¿sí? Siguiendo una línea de presión constante. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo el enfriamiento de una mezcla de aire atmosférico? ¿Sí? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si a mí me están diciendo que yo termino a 18 grados, ¿listo? Quiero que me digan cuál es la presión de saturación a 18 grados. O mejor, pero todavía no hagamos ese ejercicio. Todavía no hagamos ese ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál va a ser la presión de saturación? Pero nosotros tenemos que esta línea de presiones es la de 2,5 kilopascales, ¿no? Y esa es la que nosotros tendríamos aquí a 80% de humedad relativa a 25 grados, ¿no? Ok. ¿Cuál va a ser la temperatura a la cual iniciaría la condensación si yo hago un enfriamiento isobárico? El enfriamiento isobárico es este proceso, ¿sí? Una disminución de la temperatura siguiendo la línea de presiones constantes. En ese enfriamiento isobárico, ¿cuál va a ser la temperatura a la cual inicia la condensación? ¿18 grados, no? ¿Seguro? ¿Cuál sería esta temperatura aquí, no? La temperatura sería esta acá, ¿no? Esta temperatura aquí, ¿cuál es? Va a ser la temperatura de saturación a 2,52 kilopascales. ¿Cierto? ¿Sí me está siguiendo acá? ¿O hay dudas? O sea, si yo tengo aquí, esta es mi línea de presiones de 2,52 kilopascales, nuevamente, que hace referencia a 80% de humedad relativa. Si yo sobre esa línea, este es mi punto inicial, ¿no? Si sobre esa línea yo hago un enfriamiento a presión constante, porque yo no estoy condensando todavía nada del ambiente, entonces, cuando yo hago un enfriamiento a presión constante, yo me aproximo hasta la línea de saturación, ¿sí? Cuando llego a la línea de saturación, yo llego a la temperatura de saturación también, sobre esta presión, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene por ahí ese? Y me puede decir cuál es la temperatura de saturación a 2,52 kilopascales.
que no creo que ese valor esté en tablas. O sea, habría que interpolar. Entonces, si alguien tiene ese, mejor. A mí me da 21,08, profe. 21,08. 21. Aproximadamente a 21,1. ¿Listo? A ver, corramos esto un poquito más para acá. Entonces, quiero que me digan qué va a suceder físicamente si el ambiente se enfría hasta 18 grados. Es decir, si se enfría por debajo de estos 21,1, ¿qué va a suceder físicamente? Recordemos que aquí tengo el enfriamiento de 25 grados a 21,1. En esta condición existe una inminencia a condensarse, ¿cierto? Porque el ambiente ya está completamente saturado. Si yo trato de disminuir la temperatura, el ambiente va a empezar a precipitar una cantidad de agua. ¿Correcto? ¿Sí quedó más o menos claro lo que está sucediendo ahí? ¿O hay alguna duda? Si tienen dudas, háganlas. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, profe, todo claro. No, Listo. profe, ¿puedes otra vez, por favor? Qué pena. ¿Cuál parte? Lo último que dijo, lo de... Entonces, fíjense. Yo les estoy diciendo que a las 6 de la tarde, en el ambiente, tenemos 25 grados y 80% de humedad relativa. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el agua que está en ese sistema está en estas condiciones. Hasta ahí correcto, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que yo le estoy planteando es que hago un enfriamiento del aire atmosférico, ¿sí? El aire atmosférico es una mezcla, ¿sí? Que tiene presión constante. La presión del aire atmosférico siempre va a ser 100 kilopascales. Bueno, un valor muy próximo ahí. Puede haber algunas variaciones pequeñas, pero digamos que se considera constante. Entonces, ese aire atmosférico, si yo lo enfrío, ¿sí? Es como si yo lo estuviera enfriando sobre la presión constante, ¿sí? O sea, sobre la misma presión de 100 kilopascales, yo hago un enfriamiento del aire. Ahora, en esos 100 kilopascales, el agua tiene un aporte de 2,5. Entonces, el agua, cuando hay enfriamiento del aire, sufre este proceso, ¿sí? Ahora, cuando el agua se enfría isobáricamente, va a llegar a un punto donde puede existir la inminencia de condensación, que es este punto de acá, ¿sí? A este punto de acá, que es el punto donde inicia la condensación en un enfriamiento isobárico, se le denomina temperatura del punto de rocío. TPR. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí. Yo le estoy diciendo que él se va a enfriar en la noche se enfría el ambiente hasta 18 grados. ¿Listo? Yo inicialmente estaba a 25 a las 6 de la tarde. Cuando ocurrió el enfriamiento, yo sé que a estos 2,52 kilopascales la temperatura de saturación es 21,1 grados Celsius. ¿Sí? Esa sería la temperatura de rocío para estas condiciones que yo tengo acá iniciales. ¿Sí? Como mi temperatura está por debajo de la temperatura de rocío, ¿qué esperamos que suceda? ¿Mm? Fijémonos, la temperatura que yo tengo es 18, como la temperatura final. ¿Qué esperamos que suceda? Que llega a estado de mezcla y empieza a condensar.
que se condensa, ¿no? Entonces, si la temperatura es menor que la temperatura del punto de rocío en un enfriamiento isobárico. Por lo tanto, debe presentarse una condensación. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hay una pequeña proporción de agua que va a empezar a condensarse, ¿sí? Que es esa que nosotros vemos aquí en el pasto, o es la misma que sucede cuando usted sirve cuando usted sirve, por ejemplo, una gaseosa fría, o cuando usted sirve cuando usted sirve alguna bebida fría aquí en un vaso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa bebida puede que esté, por ejemplo, a 10 grados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede qué es lo que sucede en este caso? Que a 10 grados, recordemos que yo tengo aquí alrededor del vaso, yo tengo una serie de aire, ¿no? O yo tengo una cantidad de aire, perdón. Yo tengo una cantidad de aire aquí alrededor de este vaso, ¿sí? Localmente, este aire se va a enfriar, ¿sí? Y la humedad que hay en este aire se va a precipitar en esta superficie, porque esta superficie va a estar probablemente por debajo de la temperatura de rocío para este aire que está aquí, próximo al vaso. Por eso es que los vasos, cuando están fríos, sudan, ¿no? Empiezan se condensa. O sea, siempre que usted tenga una cerveza, una lata de cerveza, alrededor de la cerveza siempre se va a producir un condensado. Y ese condensado es agua que está en el aire, que se precipita sobre la superficie, puesto que esa superficie está por debajo del punto de rocío del aire, del vapor de agua en esa mezcla próxima a la superficie, ¿sí? Entonces, supongamos que, nuevamente, aquí tenemos las mismas condiciones, 25 grados y 80% de humedad, ¿sí? Ese es el aire, ¿no? Este es el aire próximo a la superficie. Si la superficie está a 10 grados, pues nosotros sabemos que este aire local se va a enfriar isobáricamente, ¿sí? Ese aire se va a enfriar isobáricamente, pero ese aire no se puede, ese aire que tiene esta cantidad de humedad no va a poder llegar a los 10 grados sin presentar una condensación, ¿sí? Porque el punto de rocío es 21 grados. Entonces lo que va a suceder es que aquí localmente el aire se precipita la cantidad de vapor que tiene, ¿sí? Y ese vapor pues se va condensando sobre las superficies. Eso es lo que sucede también con un vaso frío o con cualquier superficie fría que esté en un ambiente de aire húmedo. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a suceder con el aire? ¿Qué sucede con la proporción de masa de aire si una cantidad de aire se condensa? Es decir, pensemos ahora con la otra humedad, ¿no? Con la humedad absoluta. Nosotros habíamos dicho que la humedad absoluta dependía de la presión del vapor, ¿sí? Entre este punto y este punto vamos a considerar aquí el punto 1 y aquí el punto 2, ¿sí? Entre el punto 1 y el punto 2, ¿cambió la presión de vapor? No, profe. Fue la misma, ¿no? Porque fue un enfriamiento isobárico. Entonces, entre estos dos puntos, la presión de vapor fue la misma. ¿Listo? ¿Qué sucede si se enfría una pequeña, en el momento en el que se baja un poco más la temperatura? Se presenta un condensado, ¿no? Si se presenta un condensado, ¿qué creen ustedes que va a suceder con la humedad absoluta? ¿Disminuye o aumenta?
¿Qué creen que va a suceder? ¿Perdón? Aumenta. Pensémoslo de la siguiente manera. Yo tengo aire húmedo, ¿cierto? El aire húmedo es una mezcla de vapor con aire. Si yo, ese aire húmedo, llego al punto de rocío y trato de disminuir su temperatura un poco más, ¿qué va a suceder con el vapor? Se condensa, ¿no? O sea, el vapor se vuelve un líquido. Si el vapor se vuelve un líquido, ¿qué sucede con la masa de vapor en la mezcla? Con aire. ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, ¿cierto? Si disminuye la masa de vapor, ¿qué va a suceder con esta humedad? Disminuye también. Disminuye, ¿no? Entonces, cuando se presenta la condensación, esta humedad disminuye. Y si esta humedad disminuye, ¿qué pasa con la presión de vapor? Si son directamente proporcionales, Disminuye también. también disminuye. Entonces, lo que sucede con el vapor de agua en la mezcla es que el vapor de agua en la mezcla va a seguir una dirección aquí, en la condición de saturación, porque el ambiente siempre va a estar saturado, ¿no? ¿Sí? Entonces, para llegar a los 18 grados, el vapor en el aire tiene que estar en esta condición de saturación a 100%. Este va a ser nuestro estado 3. En 3 tengo 100% de humedad. Estos serían 2 y este serían 1. ¿Sí? 1 es la condición inicial, que es esta condición de aquí. 2 va a ser cuando en el enfriamiento llegamos al punto de rocío. Y 3 va a ser cuando llegamos a la temperatura final en la noche, que es la de 18 grados. ¿Listo? Entonces, si aquí tenemos 18 grados, pues a 18 grados tendremos una presión también de vapor, que no sé cuánto sea. ¿Sí? Sería la presión de saturación aquí a 18 grados. Y eventualmente nosotros podríamos saber cuánto fue la cantidad de masa que se retiró, ¿no? Eso es fácil de cuantificar. Pero pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, no sé si quedó claro o si hay alguna duda. Recuerden, si tienen dudas, las pueden hacer por el Discord en la hora de consultas. Voy a colocar aquí el estado, lo voy a pasar para acá para que quede más fácil de ver aquí. Listo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Duda? Entonces voy a hacer una conclusión aquí. Entonces, ¿qué es la temperatura de rocío? Pues es una temperatura que es la temperatura a la cual se presenta la condensación del vapor de agua en la mezcla con aire cuando se presenta un enfriamiento isobárico de la mezcla, ¿cierto? Pues cuando se presenta el enfriamiento isobárico, vamos a llegar a una temperatura a la cual inicia la condensación. Esa temperatura es la que definimos temperatura del punto de rocío. ¿Listo? Y es la que ocurre generalmente en las mañanas cuando se deposita el vapor de agua en los pastos o en las superficies de las superficies de los carros y eso. ¿Sí? En la condición del punto de rocío siempre vamos a tener humedad relativa de 100%, porque estamos hablando de una condición de saturación. ¿Sí? Estamos hablando de una condición de saturación a la cual llegamos mediante un enfriamiento isobárico. Entonces, sí, un enfriamiento isobárico, correcto. Ok. Entonces, después de que ocurre la condensación, ¿sí?
cuando ocurre la condensación, una cantidad del agua que había inicialmente en esta mezcla, donde teníamos 2,52 kilopascales, una cantidad del aire, del agua que había en esa mezcla, se depositó como líquido. Entonces dejó de estar en la mezcla con el aire, ¿sí? Entonces, en el aire atmosférico, quiero decir, ahora va a haber una menor proporción de masa de vapor, ¿sí? Y al haber una menor proporción de masa de vapor, quiere decir que tengo una menor presión parcial de vapor, ¿sí? Y al haber una presión parcial menor de vapor, pues quiere decir que me estoy desplazando sobre esta línea de vapor saturado, porque siempre estamos en la condición de saturación, ¿sí? Me empiezo a desplazar en esta línea de presión saturada, puesto que la presión de vapor en la mezcla está disminuyendo, debido a que está saliendo más. Entonces, eso es lo que ocurriría, por ejemplo, si se plantea este caso, ¿no? Tenemos unas condiciones ambientales a las 6 de la tarde y en la noche su temperatura cae drásticamente hasta 18 grados. ¿Listo? Me gustaría que hicieran el ¿qué? Sería bueno como que esto se pudiera hacer mediante un experimento, ¿no? Y se podría hacer, ¿no? Ustedes podrían verificar eso experimentalmente sin ningún problema, ¿sí? Entonces, no sé, hagan por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un termómetro, a ver cómo se plantearía esa posibilidad. Ustedes pueden medir la humedad relativa mediante una aplicación, ¿no? De esas de meteorología. Entonces usted sabría las condiciones del ambiente a una determinada hora, ¿sí? Entonces usted dice, listo, para estas condiciones yo tengo una temperatura de rocío de tanto. Bueno, les voy a pedir que hagan eso ahorita, ¿no? Vayan y miren cuál es la humedad relativa ahorita en Bucaramanga, ¿sí? Entonces, si usted enfría cualquier objeto por debajo de esa temperatura, usted va a presentar una condensación del aire, ¿sí? Entonces, si lo quieren hacer, ¿no? Pues allá depende de ustedes, ¿no? Entonces, traten de hacer ese experimento. Determinen cuál sería la temperatura de rocío para las condiciones actuales del aire en Bucaramanga, ¿sí? Sin mirarlo allá en la propia aplicación, ¿no? Traten de determinarlo mediante tablas o mediante porque en las aplicaciones siempre se la dan, ¿no? Que es la que llaman el dew point, que es esta de aquí. Esta de aquí. Fíjense. Esta, dew point. Entonces, generalmente desaparece ahí en todas las aplicaciones. Pero quiero que ustedes la determinen y la comparen con la que les está dando la propia aplicación, ¿no? Y traten de hacer el experimento, ¿no? Por ejemplo, coloquen, es que es difícil de hacerlo si no se tiene un control adecuado. Como buscar la manera de tener un sistema que se vaya enfriando y cuando ustedes vean que llegue a esa temperatura del punto de rocío, ahí se va a empezar a presentar la condensación. Pero no es tan fácil de hacer si no se tiene una buena instrumentación, ¿sí? Pero traten de jugar ahí con eso experimentalmente a ver qué se les ocurre. ¿Listo, muchachos? Próxima clase vamos a mirar saturadores adiabáticos y mirar cómo esa parte de la saturación adiabática resulta en unos instrumentos que llamamos unos ciclómetros, ¿sí? Que son instrumentos para determinar muy fácilmente esos valores de humedades relativas y demás, ¿sí? Entonces, con este instrumento se puede medir la humedad relativa del aire o la humedad relativa en diferentes lugares, digamos, bastante fácil, ¿no? Y obviamente otros ciclómetros ya un poco más avanzados, ¿sí? Y ahí pasamos a la parte de ciclometría, ¿no? Que ya tiene que ver con cómo estas ecuaciones que nosotros venimos planteando acá se pueden escribir o se pueden representar de manera gráfica en una carta, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a dejar ahí por hoy y nos vemos entonces
Nos vemos entonces el jueves, muchachos. Listo, ¿Vale? profe. Muchas gracias. Entonces que tengan Listo, buen día. profe, hasta luego. Gracias, Chao, profe. pues. Chao.